Regalar es un acto de bondad, generosidad, de reconocimiento, de amor. Trabajar es un acto de amor, porque así no te guste el trabajo. Amas la vida y trabajas para sustentarte. Y para muchos, sustentar a los suyos. Trabajar también es desarrollar una pasión. Es forjar un destino en medio del camino de una carrera, oficio o profesión. Amar tu trabajo es como amarte a ti mismo, como amar a la vida, como amar a los tuyos. No desmerezcas tu trabajo, ni el de otros profesionales como tú. No regales tu trabajo. Sé un profesional de verdad. Hazte un lugar y date tu lugar. Que no se pierda más talento por una propina. Cobra lo justo. ¿Usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en su mensaje es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado, porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento de esa ala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no? Que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión. Aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Muy bien, amigos. Entonces, como ya les dije, este será un programa de puro lápiz. Y de sombrero, de la ancha y de esas cosas, pues no, de eso no. Porque estaríamos realmente allí sí como que burlándonos de la cultura. Y nosotros no estamos en esa ruta a lo Beto Ortiz.
Así que quise hacer como que una idea de que pareciera que nos íbamos por ese lado, pero no. Lo cierto es que estamos ante una persona que gana seguramente más que el común denominador de quienes estamos aquí, más que muchos de ustedes que nos ven y que quienes habla. Solo como profesor con licencia o sin licencia, va a ganar más de 3.000 soles de acuerdo a su rango. Y estamos hablando de la época en la que él estuvo como dirigente en la huelga del 2017. No estamos hablando de este momento. En este momento él debe de estar con un sueldo superior más otro tipo de ingresos que obviamente debe de darle una que otra empresa y otras cosas más que en las que él está. Pero basémonos solamente en su sueldo de profesor. Gana más que nosotros. Humilde no es. Económicamente humilde no es. Humilde como persona tampoco es. Que se ponga a llorar con su hijita creo que le puede pasar a cualquier padre de familia. Y eso lo tiene cualquiera. O sea, desde la persona más soberbia, que también derrama lágrimas, hasta de repente la persona que menos pensaban ustedes porque es sumamente fría. En algún momento se va a quebrar. Pero también existe la gente que inventa los momentos sensibles de la vida y comienza a llorar. Yo no le creo nada a la mayoría, a la gran mayoría de los dirigentes, ni dirigentes de FEDIP, ni dirigentes de FADAS o de lo que sea. Yo la verdad no les creo nada. ¿Puedo tratar con ellos? Sí, con el respeto que se tenga que tratar, no hay ningún problema. Pero he visto tantos casos de dirigentes que hasta inventan todo tipo de protestas para estar tranquilo un buen tiempo, pasarla bien y después volver a la carga. Y creo que con mi comentario se sobreentiende de qué estoy hablando. Así es que yo no confío en dirigentes. Podrá haber alguno que otro que sí tiene bastante visión de lo que es la responsabilidad social y se encarga de hacer cosas por un desprendimiento más real y humano que la gran mayoría. Pero lo cierto es que yo a Pedro Castillo pues no le creo mucho. Sobre todo porque si ustedes se acuerdan en la época en la cual se hizo esta huelga, que fue desastrosa, la verdad, pues a él le hicieron las preguntas varias veces sobre si él tenía un interés político. Y él lo negó en todo momento. O sea, en primera, Castillo lo que hizo fue evadir y evadir como hasta ahora lo sigue haciendo. Pero llegó a un momento de decir que él no estaba interesado, que no era el propósito, que él era maestro de aula. Y bueno, ni maestro de aula porque anda de licencia, ni porque quiso decirle alguna verdad. Si no, no estuviese en segunda vuelta, pues. Su interés siempre fue este. Pero el interés en realidad de la huelga no fue el hecho de luchar por algunas causas para los profesores. Fue para colocar al CONARE Movadef dentro del SUTEP. Desplazar a Patria Roja, que por cierto, casi todas las acusaciones que le hicieron son reales, pero desplazaron a Patria Roja, pues. Y CONARE está allí bien metido. Y CONARE es Movadef, y Movadef es Sendero. Pedro Castillo es un dirigente ultra radical, vinculado, que recibió el apoyo y se vinculó al SUTEP CONARE. En todo el país, y toda la gente que conoce un poquito de estos temas sabe claramente que su origen y su actuación está vinculado a Sendero Luminoso. El señor Castillo tiene una historia de vinculación con Sendero Luminoso y además, bueno, tiene propuestas absolutamente radicales para el país, violadoras de la Constitución, etcétera, etcétera, que condicen con su forma de pensar. Como se presenta, y se presenta como una especie de cordero, un lobo disfrazado de cordero, la gente no, y nadie lo ha desenmascarado. La gente, yo lo he escrito en varios artículos a lo largo de estos meses, pero no han tenido mayor repercusión. Pero sí, yo como ministro del Interior de la época puedo dar fe de que ese señor estaba vinculado con Sendero Luminoso en esa huelga. La mesa directiva de la CONARE, de la que él preside,
es una mesa directiva que recibe la bendición, y hay documentos escritos, los publicó Perú 21, por cierto, y la del COTE los avaló, documentos escritos del Movadef dándole el apoyo a, si no me equivoco, además incautados en la celda de Abimael Guzmán, del Movadef, dándole apoyo a Pedro Castillo como para ser secretario general del SUTE CONARE. Hay gente que todavía no entiende bien lo que es el Movadef y hay gente que todavía no quiere creer que Movadef está muy metido. Bueno, lo cierto es que sí, y hace tiempo. Y es más, a Sendero se le ocurrió la gran idea de tener muchas organizaciones, tiene decenas de organizaciones fachada dedicada a distintas cosas. Y está siempre buscando captar jóvenes, sobre todo, y personas insatisfechas, que sobran en nuestro país. Abunda la gente insatisfecha. CONARE en realidad nace más o menos entre el 2005 al 2006, en ese enfrentamiento por el control del Sindicato Nacional de Profesores. Por una parte, el Sindicato General dominado por Patria Roja, y por otra parte, la parte de Sierra Centro Sur, que no se identificaban directa con Patria Roja. Entonces ahí nace CONARE, dirigido inicialmente por Robert Wainalaya, ¿no? O sea, la propuesta fue más o menos entre Huancayo y Huancavelica. Robert Wainalaya, obviamente era un admirador de la línea de Sendero Luminoso, ¿no? Abiertamente, y poco a poco ha ido, con ese lenguaje tan duro, ha ido creciendo entre Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Finalmente casi se ha distribuido en gran parte de la Sierra Centro-Sur y parte de Cajamarca, ¿no? Así han continuado, pero netamente ya de abierta relación como brazo político de la organización Sendero Luminoso. La mejor muestra ha sido esta que ha ocurrido con la huelga del magisterio. Sendero Luminoso, en su origen, buscó el magisterio y buscó infiltrarse al magisterio. No estoy diciendo que el magisterio sea correcto, senderista, ni mucho menos. No, sino que más bien lo que hay que hacer es ayudar al magisterio a que no sea infiltrado. Exacto. Lo que buscan es infiltrarlo y jugar con el descontento de los profesores, con el maltrato que les dan, con la falta de atención y todo lo demás, y se infiltran ahí. Y ahora han hecho lo mismo. No en vano han habido denuncias de gente en las marchas que habían sido miembros de Sendero y todo lo demás. Entonces hay que cuidar. Entonces la pregunta es, después de la huelga que hubo, ¿a qué solución se ha llegado? A este señor, no recuerdo ahorita el apellido que dirigía. Pedro Castillo. Pedro Castillo. ¿Qué sabemos de él? ¿A qué está dedicado? ¿Qué está haciendo? No hay un seguimiento. En concreto, a Sendero Luminoso se le dio batalla triunfal cuando se utilizó las armas de inteligencia. Así es que Sendero Luminoso no estará matando gente en este momento. No estará haciendo estallar coches bombas, ni tumbándose torres eléctricas, pero sí está minando a nuestra población desde hace buen tiempo. Producto de todo eso es que Pedro Castillo está donde está. La base de la ideología senderista fue precisamente eso, marxismo, leninismo y maoísmo. Al final, la visión de la rata esa de Ismael, pues fue el maoísmo. Claro, es que él viajó a China varias veces y se adoctrinó allí, además de que fue preparado pues, para poder realizar esa lucha de clases que tanto ansía todo comunista. Y entonces, ¿qué ocurre? De que aquí encontramos a un partido que no dice ser maoísta, sino mariateguista al final, marxista, leninista, mariateguista, pero me parece más como que un eufemismo, ¿no? Y por decir, bueno, vamos a hablar de uno de los pensadores, de los ideólogos peruanos, para incluirlo dentro de. Pero no cumple, pues, las reglas básicas del comunismo de las tres espadas, ¿no? Entonces, Mariátegui no es considerado, ni fue considerado una de las espadas del comunismo. Y entonces, por eso es que Abimael se consideró la cuarta espada, porque las tres espadas fueron, obviamente, Marx, Lenin y Mao. Y después de esto venía él. Perú. Por eso es la cuarta espada, pues era Marx, Lenin, Mao y él, la cuarta espada. Claro. Él se ponía inclusive por encima de un Stalin o de un Engels, porque él consideraba que Stalin era un ejecutor
pero él era además ideólogo. Se consideraba eso. En lo que yo considero es una parte de su delirio, porque no hay nada que reúna ideas de Abimael Guzmán, que nunca las tuvo. Lo que hace es, ahí empieza a formar Sendero Luminoso con la idea de convertirse él en el Mao de Perú y convertir al Perú en la revolución china acá. Era el Perú feudal, el Perú rural, el Perú de la segregación racial, era la realidad, el Perú era el abuso del campo, era el Perú de la década del 60. No, nada, él no cuestiona el capitalismo, no cuestiona nada. Repite. Eso nos lleva a un punto importantísimo, sobre todo a los jóvenes, a los que a veces ahora les empiezan a hablar del pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo no existe. Esa es una frase. No hay ningún texto en el cual uno pueda decir cuáles eran las ideas de Abimael Guzmán, cuáles eran las ideas económicas, cuál era su propuesta de desarrollo de país. ¿Y qué iba a pasar en el Perú para bien? Y para ahí no existe absolutamente nada. Pensamiento Gonzalo es una frase, es un cliché. No hay nada de eso. O sea, él alucinaba bastante, ¿verdad? Pero como quiera que sea, el tema está en que las ideas que fueron llamadas como Pensamiento Gonzalo, en realidad nunca fueron Pensamiento Gonzalo, porque Abimael jamás fue capaz de ser un verdadero ideólogo. Y todo lo que hizo fue tomar la ideología, revestirla, adaptarla más al maoísmo y venderla. Con el nombre de Pensamiento Gonzalo, pues, creación de su primera esposa, Augusta Latorre, conocida como Camarada Nora, quien fue la persona que propagó ese supuesto Pensamiento Gonzalo a todo el país a donde fue. O sea, me refiero, todo el Perú lo conoció y a donde fue, ella lo hizo conocido de manera directa. Claro, sin ella el sendero nunca hubiera sido sendero, pero lo cierto es que dentro de todo esto, si ustedes recuerdan el momento en el que, entre comillas, capitula Abimael con toda su cúpula, ¿no? Entonces comienza a darse todo un cambio. Y es ahí cuando hay como que una especie de separación, que después ya no fue separación entre lo que quedó de Sendero Luminoso, porque mucha gente no estuvo de acuerdo con eso. Se le volvió al líder. Y otros estuvieron de acuerdo. Al final conciliaron y la cuestión fue, bueno, ahora pasamos a otra etapa. No hay guerra de clases, no hay toma de poder del campo a la ciudad, pero sí hay una guerra política. Y vamos a entrar a la política. Y su forma de hacer política es la de siempre, con la diferencia de que han tenido una suerte enorme, que no tuvieron en ese tiempo, de que la izquierda se entrometiera subrepticiamente en casi todos los organismos más importantes del mundo, desde la ONU hasta la FAO, ¿no? Y ustedes saben que la ONU tiene cualquier cantidad de organismos dependientes. Así es. Están también en la OIT, por si acaso, ¿eh? Pero la ONU tiene muchos organismos. Y también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra serie de organismos como ONGs que están enquistadas en nuestro país desde hace décadas. Bueno, tuvo la suerte de esa gran marea de izquierda que hasta hoy la tenemos por aquí. Y entonces les fue más sencillo introducir todo su mensaje. ¿Por qué? Porque conciliaron caviares con progres, con tradicionalistas, con radicales y también ellos. O sea, y yo estoy mencionando ya por mencionar, en realidad son tres grandes grupos de izquierda que están metidos en esto y están metidos en otros movimientos políticos. Entonces, no me refiero a que Sendero esté en esos movimientos políticos, me refiero a que el tema de la izquierda está bien metido. En partidos que uno suponía que eran derecha, pues ahora parecen izquierda. Si no, ¿de dónde sale tanta gente progresista en Acción Popular, por ejemplo? Entonces, vamos a ese lado. Han tenido mucha suerte de que hubiese un caldo de cultivo favorable a la izquierda. De otra forma, hubiese sido imposible aquí en nuestro país que se integrase esa estupidez llamada ideología de género y esa reverenda estupidez que es el lenguaje inclusivo. Entonces,
estamos nosotros creo que comprendiendo, si no me equivoco de cómo yo estoy explicando las cosas, que la izquierda ha tenido el momento ideal para poder entrometerse. El problema es que la izquierda cuando quiere se une y hace causa común, y cuando no, se dicen la vela verde entre ellos. Se dicen zambacanuta y todo lo demás. Y se dispersan otra vez para reunirse cuando les conviene. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya y de arranque, sabemos que la izquierda de ninguna forma y en ninguna de sus vertientes es confiable. Porque si son capaces de traicionarse entre ellos mismos, pues obviamente su discurso jamás será sincero. Pero la verdad es esta. Todo izquierdista, y aquí vamos al lado político que estamos viviendo, todo izquierdista odia al fujimorismo. No exactamente por las mismas razones por las cuales nosotros somos antifujimoristas. Los ciudadanos hemos visto otra realidad y no nos gustaron cosas que sucedieron en la época en la cual Alberto Fujimori fue dictador. Porque lo fue, tuvimos libertades y todo, fue una especie de dictadura atípica, pero fue dictadura porque tuvo el control de todo. Eso es innegable. No se puede ocultar, no se puede dorar la píldora, así como han tratado de hacer a lo largo del tiempo los fujimoristas. Yo soy antifujimorista, siempre lo he dicho. Pero el tema con la izquierda es que odian a los fujimoristas por el tema del terrorismo. Fue en el gobierno de Alberto Fujimori en que se capturó a Abimael Guzmán a la cúpula y así consecutivamente se fue derruyendo el terrorismo como lo conocimos en los años 80 y hasta una parte de los 90. Ese odio se trasladó a la Constitución del 93, lo cual en realidad solamente es un punto de inflexión para ellos. No es la verdadera causa. Ellos solamente necesitan una nueva Constitución si toman el poder. No necesitan una nueva Constitución si no están en el poder. ¿Por qué? Porque con una nueva Constitución van a poder tener todo bajo control. Una Constitución hecha a su medida, a la medida de sus intereses, pero no a favor de la población, porque ellos mismos saben, sobre todo los que dirigen, que son los que más reciben, pues obviamente saben que ni su socialismo ni su comunismo funcionan.